Muy buenas tardes, bienvenidos a todas y a todos a este conversatorio, seminario. Quiero antes que nada agradecer a los panelistas, luego los voy a presentar en más detalle, pero tenemos un panel como siempre de lujo con el profesor Daniel Olivares, con el profesor Javier Bustos y la profesora Analía Rojas, casi digo Uriarte, imagínate que ahora nos están contaminando tu nombre, Analía, con las últimas noticias. Eh, la verdad es que para el programa en regulación económica de la Universidad Adolfo Ibáñez, tanto su diplomado, DRE, como su magíster en regulación económica, MRE, que es más difícil de pronunciar la sigla, es nuevamente un honor el poder estar en una reunión como esta. Como ustedes, probablemente muchos de ustedes ya han participado durante este año, hemos tenido varias instancias en las cuales nuestro programa ha intentado mantenerse en el foco de las discusiones más relevantes para los temas de regulación económica en nuestro país. Vamos a seguir, de hecho, con otros temas distintos, justamente en este ciclo de seminarios. Nuestro programa en regulación económica, que como digo, se compone de un diplomado y de un magíster, es un programa que ya tiene cerca de 12 años. Estamos cerca de comenzar una nueva promoción que comienza en un par de meses, por lo tanto, aquellos de ustedes que ahora o después estén interesados en saber más sobre nuestros programas, vamos a estar encantados de que se comuniquen con nosotros para hacernos las preguntas que correspondan. Pero como digo, parte de nuestra vocación académica como universidad, como facultades y como programa, tiene que ver con estar siempre en la vanguardia de las discusiones, en este caso en regulación económica. Es justamente el caso de este seminario en particular sobre almacenamiento y sus perspectivas de carácter tanto normativo como económico. El hecho de que hoy día tengamos la enorme audiencia que estamos teniendo, hay más de 500 inscritos, yo ya veo más de 190 participantes que ya se han conectado, siendo 2 minutos después de la hora de inicio, lo cual nos muestra el enorme interés que este tema genera. Voy a partir presentando a los panelistas en el día de hoy, partiendo por doña Nadia Rojas, economista de la Universidad Católica, directora ejecutiva de Acera y presidenta además del gremio de mujeres en energía. Analía, la verdad, requiere muy poca presentación, es probablemente uno de los actores más relevantes en el debate actual en energía, pero además tiene una larga carrera docente y académica, no solo en nuestra universidad, la cual es la profesora que está a cargo de los cursos introductorios de nuestro curso sobre desafíos de la transición energética y los mercados energéticos, sino que también ha hecho y hace clases en varias universidades. En segundo lugar, y de la casa, eh, el profesor Daniel Olivares. Daniel Olivares, además de ser profesor de nuestra universidad, es el director del Center for Energy Transition, Centra de nuestra universidad, y además para nosotros ha sido muy importante que en el último tiempo, dado la relevancia que han tenido los temas de regulación en el mercado eléctrico, hemos podido colaborar mucho más este año con el Centra y con Daniel. Por lo tanto, una vez más le agradecemos a Daniel su participación. Daniel, y esto de verdad lo digo no solo por el cariño personal y académico, sino porque es real, es probablemente de las personas que más sabe en nuestro país de los temas que vamos a tratar. Y finalmente el Ahora es profesor Javier profesor, Bustos, perdón, ahora además va a ser profesor del programa, ¿ah? del programa, exactamente, En exactamente, transición energética. ¿Mm? una de nuestras Sí, nuevas incorporaciones, y también un viejo conocido de la casa, viejo no de edad, sino de la experiencia con nuestro programa, el profesor y doctor Javier Busto, bueno, también doctor Daniel Olivares, quien además de ser profesor en nuestro magíster en regulación económica de uno de los cursos más importantes, que es el de regulación comparada, es director de la Asociación de Clientes Libres de Energía, de grandes clientes de energía, por lo tanto tiene una perspectiva y un punto de vista muy relevante para el debate actual respecto del almacenamiento. No quiero entrar en detalle en esta introducción respecto de este debate, porque nuestros invitados justamente son quienes mejor van a poder plantearnos los distintos puntos de vista que existen en este debate.
Lo que es una realidad es que el almacenamiento es una necesidad para Chile y que para países como el nuestro que están transitando hacia un sistema energético descarbonizado, la implementación de almacenamiento es un deber y es una necesidad. Cosa distinta es cómo lo hacemos, cómo lo alentamos, cómo lo regulamos, respecto de lo cual existen legítimos puntos de vista, legítimas diferencias, y este seminario en particular lo que busca es poder entregar justamente visiones distintas, diversas, de tres académicos renombrados, pero que también, al menos en el caso de Analía y de Javier, tienen un rol dentro de la industria y por lo tanto una perspectiva eh, única respecto de estas materias. Sin más, quiero darle la palabra a Eduardo Vitrán. Como ustedes saben, el programa de Magíster en Regulación Económica y Diplomado de Regulación Económica de nuestra universidad es conducido por dos facultades, la Facultad de Ingeniería y Ciencia y la Facultad de Derecho. Por lo tanto, históricamente siempre hemos sido dos directores académicos. Durante gran parte de este tiempo, esos dos directores hemos sido Eduardo Vitrán y yo, y por lo tanto, además, de más está decir que estos son temas que a Eduardo y a mí, pero muy especialmente a Eduardo, le interesan mucho, sabe mucho, ha tenido también roles directivos y de toma de decisiones en estas materias. Por lo tanto, ¿quién mejor que comenzar con los disparos, con las preguntas que hemos preparado para nuestros panelistas, que Eduardo Vitrán, con quien los dejo? Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Buenas tardes o buenas noches, ya está oscuro, a todos y todas. Tenemos 225 conectados, es un número interesante. Este es un tema que efectivamente genera mucho interés. Bueno, y si uno quiere ser provocador en esta materia, Chile promovió, Al Gore nos presentó como la capital de las energías renovables y solar del mundo, eh, y nos quedamos atrasados en la transmisión eléctrica. Nos quedamos atrasados en la transmisión eléctrica y hoy día estamos viviendo una situación complicada donde hay un desacople en el sistema. eh, y como la transmisión no se improvisa, y la experiencia del proyecto de corriente alterna nos mostró que incluso se atrasó varios años, efectivamente el almacenamiento surge como la opción para enfrentar los problemas de corto plazo, por una parte, pero también como una solución de largo plazo. Y el desafío acá es cómo poder resolver, por una parte, las urgencias. Este no es solo un problema de Chile, muchos países están en la misma situación debido a la variabilidad de las energías renovables y a las limitaciones de la transmisión. ¿Cómo resolver los problemas de corto plazo sin afectar y distorsionar los objetivos de eficiencia de largo plazo que han estado siempre en el desarrollo de nuestro sistema energético? La primera pregunta que yo tengo para nuestros panelistas, para todos ellos, es que frente a este desafío, nosotros tenemos por una parte un marco jurídico existente, tuvimos incluso una licitación frustrada en temas de almacenamiento hace algún tiempo, y hay una iniciativa de ley que hoy día está en el Congreso, que representa un cambio importante en la manera de tarificar el almacenamiento. Entonces, le quisiera preguntar a cada uno de los panelistas cuál es su visión sobre el marco existente, sobre la propuesta del Ejecutivo que hoy día está en el Parlamento, y sobre los incentivos que genera esa propuesta en el momento actual. Y quisiera partir todavía a la antigua, las damas primero, Analía, entonces tú partes. Bueno, muchas gracias, Eduardo. También gracias, Rodrigo, por la introducción, y a la Universidad Adolfo Ibáñez, a la Facultad de Derecho y a la Facultad de Ingeniería y Ciencias. También nuestros agradecimientos como Acera y en mi calidad de directora ejecutiva, por la invitación y por los espacios que ustedes promueven para el diálogo, para además la discusión de lo que es la agenda de la transición energética enfocada en el sector eléctrico. Así que, primero que todo, muchas gracias de nuevo por esta invitación. Bueno, respecto a tu primera introducción o la pregunta abierta, ¿no? Mira, hay varios temas que siempre son, uno
tiene que tratar de ordenar y priorizar cuál es el mensaje de fondo que quiere poner. Vamos a hablar del proyecto de ley, vamos a hablar efectivamente de aquellas medidas que están orientadas a incentivar el almacenamiento y también seguramente a propósito de la invitación a Javier Busto de los costos que se están en el fondo estampillando o que estarían transfiriéndose a la demanda y entender ahí cuáles son las compensaciones, ¿cierto?, que existen en los desarrollos energéticos, en los desarrollos de los escenarios energéticos de los últimos 10 años, respecto entonces a cómo queda ese balance. Yo creo que es súper importante eso. Pero tú dijiste una cosa, Eduardo, al principio, a propósito de abordar soluciones y abordar medidas sin alterar los equilibrios de eficiencia económica, ¿ya? Yo cada vez que escucho eso, fíjate, no puedo dejar de decir y de insistir en que nosotros tenemos un problema de medición de costos eficientes en este caso, tecnologías, ¿cierto?, que colaboran en la matriz de nuestra generación, toda vez que lamentablemente hasta el día de hoy no tenemos verdaderamente incorporado el costo de la contaminación que producen los combustibles fósiles al no tener un impuesto verde o un impuesto a las emisiones incorporado en el diseño o en el despacho, digamos, de la generación. Al tener esa distorsión, básicamente las medidas de eficiencia y de costo eficiente, como se dice muchas veces, que es lo que se persigue en el sistema eléctrico, lamentablemente siempre queda con una alteración, con una distorsión, porque no estamos midiendo adecuadamente los costos efectivamente de tener en el sistema tanto energías renovables como energías contaminantes provenientes de combustibles fósiles. Así que esa es la primera parte que quisiera como poner dentro del contexto para entender que todo lo demás en el fondo se inserta dentro de esta perspectiva. Vamos a la pregunta específica que ustedes nos han hecho a propósito de la discusión de los últimos meses también y semanas respecto de este proyecto de ley que el Ejecutivo ha ingresado con varios focos que son bien ambiciosos, pero que en todo caso Acera evalúa muy positivamente a propósito de abordar tanto problemas de corto plazo y de coyuntura como aquellos de largo plazo relacionados más bien a los capítulos de transmisión y de cómo esos aspectos, ¿no? Referidos, por ejemplo, a la forma de las licitaciones, a la inclusión de las obras urgentes, a las de en fin, todo lo que tiene que ver con los capítulos que un poco alivianan, ¿cierto?, el proceso de la planificación y de la licitación de los sistemas de transmisión son evidentemente positivos. En los temas que tienen que ver con el capítulo de almacenamiento, nosotros consideramos que es muy positiva la inclusión de un mecanismo básicamente de licitación, ¿ya? Primero para desarrollo y despliegue de esto, entre comillas, el proyecto no lo dice así, y por si acaso yo creo que es importante también ser muy rigurosos en evaluar lo que el proyecto de ley dice y lo que no dice. Lo que no dice, no dice 2 gigas de almacenamiento, tampoco dice 2.000 millones de dólares de inversión en almacenamiento, lo que dice es que va a darle atribuciones, ¿cierto?, a la CNE, a la Comisión Nacional de Energía, para que por una única vez proceda a celebrar un proceso de licitación para desplegar sistemas de almacenamiento, ¿cierto?, en el sistema eléctrico, de acuerdo a un informe técnico que la misma CNE va a emanar, ¿no? Desde ahí entonces sale esta visión de que vamos a tener 2 gigas de almacenamiento en licitación o 2.000 millones de dólares. Hay otras cifras, ¿no?, que el coordinador y todos los agentes hemos tratado de hacer una evaluación de efectivamente cuánto será el costo de esos 2 gigas de almacenamiento, pero también en distintos puntos que el proyecto de ley evidentemente no los indica. Tampoco es menester ni atribución, ¿cierto?, de ese proyecto de ley identificar o especificar ese tipo de localización, sino que corresponde al proyecto de ley. Ahora, la discusión de fondo acá es el diseño de cómo esta licitación se va a desarrollar, a propósito en el fondo de tener este diseño en base a lo que se denominó el VAIA, ¿no?, el valor anualizado de inversión en almacenamiento, muy similar al VAT, ¿no?, al valor anualizado de transmisión troncal, que básicamente lo que pretende es establecer una remuneración como un monto fijo al que se le van a descontar los ingresos que se obtengan de la participación
de este agente propietario de este sistema de almacenamiento en los mercados de energía, por arbitraje, en los mercados de suficiencia, por reconocimiento de potencia, y en los de mercados de servicios complementarios, si es que tienen la chance de participar en ellos, ¿ya? Entonces, eventualmente, lo que tenemos que mirar es si hay, en el fondo, una verdadera evaluación de que ese sea el mecanismo más correcto, versus otros mecanismos que pueden existir básicamente para licitar, por ejemplo, un mecanismo o un sistema de almacenamiento por oferta de servicios, ¿no? De los servicios que presta el almacenamiento más que por infraestructura. Entonces, estamos en la discusión básicamente de si se licita por infraestructura, ¿no? Y se paga entonces esto por infraestructura, o si se licita por los servicios, que básicamente tiene un approach también de mercado, ¿no? Y que hace básicamente competir a los agentes que podrían eventualmente ofrecer esos servicios. Entonces, esa es la discusión, creo, si lo ponemos como el punto número uno de la apertura de esta conversación, y que me gustaría además pasarle la palabra a mis colegas para que a ver si enganchan desde ahí cuál es su parecer, y me imagino que también tendrán mucho que aportar en la materia. Gracias, Analía. Hay una tercera alternativa que es que funciona como funciona la generación, y que básicamente el arbitraje de energía más los pagos de potencia de suficiencia sean lo que incentive el desarrollo de un mercado, sin que Claro, tengas que eso, hacer la una licitación. licitación. Entonces, en Sí. el fondo, aquí hay tres modelos alternativos, que es lo que genera la discusión. Entonces, Javier, ¿cuál es tu opinión? Bueno, muchas gracias por la invitación, por la ocasión. La verdad que qué gusto poder conversar con Analía, con Daniel, contigo, Eduardo, y con Rodrigo de estos temas. Y qué bien que le hace al sector, porque hace tiempo que no discutimos ciertos nuevos diseños regulatorios para el sector. Y este es un caso muy paradigmático, porque efectivamente estamos hablando de este nuevo servicio de almacenamiento, que cada vez que hacemos un cambio de ley, como que hay que buscar en la Ley de General de Servicios Eléctricos dónde empezamos a cambiar las definiciones, porque ya no es solamente generación, transmisión, distribución, sino hay que empezar a acoplar el servicio de almacenamiento. Y efectivamente ahí cuando uno dice, bueno, ¿cómo estamos hoy en día en la regulación? Yo diría que es una regulación para almacenamiento que está todavía incompleta, en desarrollo. Todavía no tenemos reglamento de potencia actualizado, no tenemos una adecuada reglamentación de la ley de almacenamiento que se aprobó el año pasado todavía. Y hay sí cosas que se han ido avanzando, hay normas técnicas, reglamentos que se han ido adecuando de a poco para ir incorporando este tipo de tecnologías, pero todavía falta. Y es ahí donde surge esta iniciativa de la licitación. Pero antes de eso, lo que uno también debería de abordar, y en esto coincido contigo, Eduardo, que hay algo que naturalmente tiene una necesidad en nuestro sistema, que es de hacerse cargo de la variabilidad de las energías renovables que tenemos en abundancia. Entonces ahí es donde surge la necesidad del servicio de almacenamiento. Y a mí me gusta como lo plantea Analía, porque en realidad no es que necesitemos construir cosas, lo que necesitamos es que se provea el servicio de almacenamiento. Porque la lógica de construir infraestructura es una lógica antigua del sector, de solucionar las cosas a partir de construir algo. ¿Sí? Más que de pensar, bueno, ¿qué es lo que puede proveer ese servicio de almacenamiento? Y es ahí donde también uno se pone en la situación de que nuestro marco regulatorio, y esto lo podemos profundizar un poquito después, pero nuestro marco regulatorio no está gestionando bien la incertidumbre de la variabilidad renovable. ¿Sí? Y esto por distintas razones. Porque no tenemos un mercado de ahead, porque los pronósticos finalmente están centralizados en el coordinador, y finalmente lo que sucede es que cada uno incorpora su decisión de tecnología como generador en cuanto a cómo va a impactar la variabilidad de las necesidades de almacenamiento, pero eso se lo traslada al sistema y el sistema lo tiene que gestionar. Entonces, es ahí donde aparece esta lógica, me parece, de decir, bueno, hagamos una licitación para construir infraestructura de almacenamiento que gestione esta variabilidad. Y ahí es donde uno dice, bueno, sí, efectivamente hay unas necesidades de servicios de almacenamiento, pero el tema es el diseño, como bien dice Analia, o sea, ¿cómo hacemos esto bien? Y totalmente de acuerdo, o sea, cuando uno hace un análisis de costo-eficiencia lo debería incorporar es todas las dimensiones, ¿sí? No estamos hablando solamente del costo
de el típico costo o ahorro de costos marginales, ahorros de costo de spot, o sea, no se trata de eso. Ya incluso seguir haciendo eso solamente en la transmisión ya es un error. Entonces aquí más todavía. Entonces finalmente el tema es cómo hacemos un buen diseño. Y ahí es donde nosotros el foco, y esto lo hemos ido a decir también al Congreso, a la Comisión de Minería y Energía, no nos parece adecuado un diseño donde se licite infraestructura cuya construcción se estampilla con cargo a la demanda, como existe actualmente en la regulación de la transmisión. Nosotros entendemos que esto no es una infraestructura de transmisión, esto es una infraestructura que incluso la misma ley dice es para operar solo en el mercado spot, ni siquiera es asignable al mercado de comercialización. La energía que de alguna manera se esté utilizando para inyecciones y retiros en estos sistemas de baterías o de almacenamiento. Uno dice baterías, pero en realidad la licitación es por almacenamiento. Y, y creemos que ahí cuando uno ve la experiencia internacional, ve distintas alternativas. Cuando uno ve la experiencia nacional, también ve de que no siempre hemos hecho este tipo de arreglos donde haya infraestructura que haya que construir y que sea una infraestructura que principalmente beneficie a algunos actores, porque lo van a utilizar algunos actores, en este caso quienes lo van a utilizar son algunos generadores localizados regionalmente con cierto tipo de tecnología, que van a ser los que principalmente van a utilizar esta infraestructura, y que finalmente lo termina pagando toda la demanda de todo el país, ¿sí? Tanto clientes libres como regulados, en un cargo estampillado. Entonces, y ahí se genera una serie de problemas. Problemas de eficiencia, problemas de incentivo, que después podemos entrar más en detalle, pero efectivamente lo que uno ve es que en realidad uno podría diseñar una licitación de una manera que aborde los desafíos de mayores servicios de almacenamiento sin que tenga efectos negativos en el mercado de comercialización, en el mercado de generación, ni en finalmente en la equidad distributiva de los costos de la transición energética. O sea, el punto que nosotros siempre hacemos es, evidentemente, acá van a haber costos que asumir de nueva infraestructura, de nuevos servicios, pero estos costos tienen que asignarse apropiadamente y no todos pagarlos directamente el cliente final. Muchas gracias, Javier. Daniel, ¿cuál es tu visión? Hola, hola a todos. Gracias por la invitación. También es un placer aquí compartir con Analía, con Javier y con ustedes. Estoy muy sorprendido de la audiencia. Quiero referirme a algunos puntos que mencionó Javier y Analía, estando en el contexto general, muy de acuerdo con ambas visiones. Pienso que una transición energética, un proceso de transición energética, cuando uno ya lo institucionaliza, ¿cierto? Lo nombra, lo define, es por definición un proceso que se va a saltar algunos caminos del mercado, ¿ya? Porque es un proceso que va a ser conducido. Entonces, la eficiencia energética, la eficiencia económica del proceso de transición, creo que es inevitable que se vea afectada, porque queremos conducir una transición más rápida de lo que la llevaría el mercado en su curso natural, que sería el curso eficiente, ¿cierto? Si creemos en que el mercado está actuando de manera apropiada. Entonces, desde ese punto de vista, mi evaluación del proyecto de ley en general es positiva. Pienso que es un proyecto de ley que se diseñó de manera rápida, que atiende algunos problemas del sector respecto de desajustes financieros por contratos a contraflujo, etcétera, ¿cierto? Con el tema de los ingresos tarifarios. Y creo que también aborda un punto que desde el punto de vista de la academia nos extrañaba mucho hace tiempo, y es que no aparece almacenamiento utility scale, ¿cierto? De gran escala en el sector eléctrico, cuando en nuestros modelos de planificación centralizada, ¿cierto? Eficiente, con un planificador central benevolente que le llamamos, aparecen ya hace bastante tiempo. Entonces, cuando uno observa esto, y obviamente confiando en que el modelo está bien calibrado, observa que la solución eficiente de un planificador central aparece una tecnología, pero el mercado no la está entregando, entonces puede deberse a problemas de barreras de entrada, problemas de diseño del mercado, y en ese caso, obviamente, la primera opción siempre debería ser tratar de rediseñar el mercado, ajustarlo, para que las señales económicas gatillen la entrada de nuevos entrantes.
¿ya? Sin embargo, me parece que la opción que se ha tomado ahora es decir, metamos almacenamiento de gran escala, un almacenamiento que produzca una disrupción en el mercado y veamos cómo vamos arreglando los problemas que vamos a ir detectando en la operación, vamos a tener que ponernos de acuerdo en cómo se incorporan los modelos de operación, vamos a tener que ponernos de acuerdo cómo lo vamos a operar en situaciones de escasez, vamos a tener que ponernos de acuerdo cómo participaría eventualmente en servicios complementarios. Entonces me parece que este experimento, que si bien no es la forma en la que uno querría que el mercado se comportara, tiene el potencial de acelerar la integración de más almacenamiento que ya deberíamos estar viéndolo. Entonces, desde ese punto de vista, evidentemente que si eso se cumple, se observa con buenos ojos el hecho de que eventualmente un almacenamiento pudiera acelerar. Imagínate, si esta iniciativa acelera en 2 años la entrada de almacenamiento, puede tener impacto positivo para el mercado, para los nuevos entrantes, para el consumidor final, eventualmente. Pero obviamente está la otra perspectiva, ¿qué pasa si esto no funciona? Terminamos con 2 años más y tenemos que hacer otra licitación de almacenamiento porque no entró el almacenamiento, no alcanzamos a corregir los problemas del mercado, entonces no se gatilla la entrada de nuevos entrantes por señales económicas. Ese es el riesgo, ¿cierto? Entonces, en la medida en que esto sea, como lo dice el proyecto de ley, una cosa de una vez, me parece que es un experimento que vale la pena hacer. No veo que produzca un riesgo de incentivos en el largo plazo, si se declara que es de una sola vez y se cumple. Entonces, en ese sentido, a mí me parece positivo. Evidentemente hay que atender lo que menciona Analía y Javier, de que el diseño sea el más apropiado, de que estemos pagando lo justo y necesario. Me gusta la idea de hacer una licitación por servicios en vez de por equipamiento, evidentemente. Pero eso yo diría que es un detalle importante, obviamente, pero la señal inicial de tratar de hacer este llamado a la entrada de almacenamiento, a pesar de que es un método poco convencional, ¿cierto?, para el mercado de energía, produce una distorsión en el mercado de energía, sin duda. Es un entrante que entra con riesgos distintos a los entrantes del mercado de energía, va a producir desajustes de los precios del mercado, sin duda. Pero bueno, están estas otras perspectivas que comentaba, que tienen que ver con, estamos en un proceso de transición energética y tenemos una meta. No nos olvidemos de eso. Entonces, si vamos a sencillamente dejar que el mercado actúe, probablemente no las vamos a alcanzar, ¿ya?, si no hacemos los ajustes rápidamente. Entonces, como te decía, desde el punto de vista técnico no es la solución más prolija. Desde el punto de vista más realista y conociendo la realidad del medio nacional, a mí me parece que es una solución razonable. Bueno, Eduardo, la segunda pregunta que teníamos tú y yo planificada está muy en línea con lo que nos acaba de comentar Daniel, y que es lo siguiente. Tanto Analía como Javier, como el propio Daniel, nos han planteado perspectivas que, y esto es lo que hacemos en regulación económica, tienen dimensiones distintas, una dimensión que es técnica pura, una dimensión que es económica pura y una dimensión de economía política. Es decir, de qué es lo que es posible y cómo se logran los objetivos de política pública que uno se plantea. Entonces, la siguiente pregunta que yo quisiera hacer, y voy a partir de este caso en orden distinto, voy a partir con Javier Bustos, es: sin una ley como esta o sin una intervención estatal que, tal como ha señalado Daniel, se haga cargo de que el mercado no está respondiendo a las señales que la teoría nos dicta que deberían ser eficientes, eh, si no hacemos algo, ¿vamos a tener almacenamiento a tiempo? ¿No lo vamos a tener? ¿Cuáles serían las consecuencias de simplemente permitir que sea el mercado el que actúe cuando el mercado hoy día pareciera no estar dando las respuestas que la teoría económica plantearía que son las más eficientes? Entonces parto con Javier en esta oportunidad. Rodrigo, ¿y qué falta de regulación administrativa eventualmente para permitir que funcione si es Eso, que falta algo? tal cual. Si fuera un problema, exacto, si fuera un problema de regulación, el motivo por el que el mercado no está actuando. Fantástico. Yo creo que hay un poco de ambos. Efectivamente, esta es una tecnología que a nivel internacional, cuando estamos pensando en almacenamiento a gran escala, de nivel utility, también no es algo que uno vea masivamente en muchas partes. Hay naturalmente grandes proyectos en distintos países que se han ido desarrollando,
pero tampoco no es una tecnología que esté masivamente incorporada y eso también tiene riesgo. Y efectivamente en eso el mercado puede ser que no esté naturalmente llegando lo suficientemente rápido. Hay que entender también que nosotros hemos sido muy exitosos, y en esto como país, para incorporar energía renovable variable en 2 o 3 años. Entonces las necesidades de almacenamiento se han visto incrementadas de manera muy rápida. Em, Ahora bien, el marco regulatorio yo creo que efectivamente no está siendo suficiente. O sea, si uno dijera no tengo el instrumento de licitaciones, de todas maneras no está siendo suficiente. Algo más habría que hacer, porque lo que tenemos en construcción y lo que está ya construido será del orden de 500 megas y hay 500 más en calificación ambiental. Y uno dice, bueno, eso suponiendo que llega de aquí a un par de años, perfecto, podemos llegar a tener 1 giga. 1 giga será suficiente, parece que no. Los análisis del coordinador eléctrico, hay un muy buen estudio del ISI y SPEC que encargó de hacer hace un par de años atrás, donde que efectivamente hablan también de cerca de 2 gigas necesarios de aquí al 2030. Entonces estamos viendo de que es necesario que en el corto plazo, corto, bueno, 2 años no es corto, pero supongamos que fuera el mediano plazo que efectivamente esto se vaya materializando. Pero tenemos que tener en cuenta que acá hay también un alto riesgo de costos de estos sistemas de almacenamiento. Coordinador es interesante, en su estudio ellos dicen, miren, esto podría ser provisto por baterías, pero también por otras tecnologías, CSP, hidrobombeo. Entonces nuestra regulación debería también estar intentando incentivar lo que sea la tecnología que provee el servicio de almacenamiento más eficiente posible. Eso yo creo que está un poco ausente. Nos estamos situando mucho en acelerar baterías standalone, por ejemplo, con el reglamento de potencia como está, con esta licitación pensada en baterías standalone, cuando lo que vemos que a nivel internacional lo que se ha fomentado es justamente generación renovable pareada con almacenamiento, o sea, el tipo de centrales híbridas. Es fotovoltaica, almacenamiento, eólica más almacenamiento, porque suele ser mucho más costo eficiente. Bueno, ahí está faltando una regulación que incentive eso. ¿Por qué no se está dando eso? Si es más costo eficiente en muchos casos que poner una batería standalone. Y esto también no es neutro. El hecho de que se anuncie un gran almacenamiento, ¿qué efecto tienen los proyectos que ya se estaban desarrollando? ¿Sí? ¿Qué efecto tiene en los que ya venían en construcción con proyectos avanzados? ¿Va a hacer que esto sea una licitación donde haya un efecto crowd-in, que sumamos más sistemas, o es crowding out? Finalmente desplazando proyectos que se hubieran realizado de otra manera. Esa parte yo creo que tenemos que clarificarla rápido en cuanto a cómo va a ser esa licitación, por qué tamaño y demás. Porque como bien decía Analía, bueno, el tema es que el anuncio presidencial fue de 2.000 millones de dólares de inversión en almacenamiento y a partir de ahí se empezó a hablar de 2 gigas, pero efectivamente el proyecto de ley no habla de una capacidad. Y esto va a ser relevante porque va a impactar en las otras decisiones de inversión. Este es un proyecto que se está pensando solo para el norte. Si se está pensando solo para el norte, significa que vamos a seguir alentando la localización de proyectos en zonas que ya están congestionadas y donde no va a haber demanda, porque la demanda no es de 3,5 gigas en el norte. No es para los 7 gigas o 9 gigas de energía renovable que van a haber en los próximos años. Y por lo tanto, esas decisiones e incentivos de localización o más energía renovable variable sin almacenamiento, cuando en realidad deberíamos estar alentando que sea renovable variable más almacenamiento, es lo que yo creo que está faltando de la estrategia de sistemas de almacenamiento. El hecho de que esto sea una licitación de una sola vez, ahí entrando en la economía política, lo veo riesgoso. ¿Por qué razón? Porque ahora decimos que es de una sola vez. En el momento de que se inviertan 2.000 millones de dólares, otra administración puede tener todos los incentivos de decir, ya, yo también quiero otro corte de cinta por 2.000 millones de dólares más. Entonces, hay que ver cómo hacer un diseño apropiado para que si esto es un instrumento de una sola vez, sea lo mejor, o en realidad necesitamos un instrumento permanente que tenga otras características, ¿sí? O características que permitan irse amoldando en el tiempo y que no impliquen que haya un efecto de, como les digo, de que finalmente desaprovechemos otros proyectos de almacenamiento
que pueden ser más costo eficientes que una gran licitación de baterías standalone. Muchas gracias, Javier. Sigamos con Daniel en esta oportunidad y después vamos a dejar en este caso al final a Analía en este tema. Sí, si recuerdo bien la pregunta tenía que ver con las barreras existentes y si esto del almacenamiento ocurriría si es que no fuera por el proyecto de ley. Desde mi perspectiva es difícil. Es decir, puede entrar almacenamiento porque siempre hay lugares donde uno detecta que eventualmente el almacenamiento puede aumentar la disponibilidad de una planta, puede mejorar sus pagos por potencia eventualmente, puede darse en lugares específicos de la red. Almacenamiento por reemplazo de transmisión también podría darse eventualmente, juega otro rol. Pero en términos más generales, veo que hay varias barreras para la entrada al almacenamiento. Ya se despejaron algunas con la ley de almacenamiento y electromovilidad inicialmente, que abrió la puerta para la participación en el mercado de energía y mercado de potencia. Pero hasta que no tengamos un mercado de energía diseñado con mayor resolución temporal, hasta que sepamos bien cómo el almacenamiento entraría en los modelos operacionales del coordinador, cómo entraría en las listas de mérito con las cuales opera todavía, pienso yo que hay demasiada incertidumbre sobre cómo se opera un dispositivo que eventualmente los modelos dicen que es eficiente, pero que el inversionista privado no sería capaz de capturar los beneficios, generando externalidades sobre otros agentes, y evidentemente eso es un mal diseño del mercado, ¿cierto? Quien invierte tiene que recaudar los beneficios de eficiencia que produce en el sistema, no generar externalidades positivas sobre otros agentes. Entonces, me parece que hay barreras que implican que el nivel de instalación del almacenamiento sin este proyecto de ley no sería el eficiente. Esa es mi impresión. Respecto de esta señal para almacenamiento más, o energías renovables variables más almacenamiento, creo que ya está un poquito, ¿no?, con lo que ocurrió en el sector el año pasado, toda la discusión de comienzos de año. Creo que hay una señal clara de tratar de reducir los riesgos de los proyectos con almacenamiento, pero en general me parece que desde el punto de vista del diseño del mercado deberíamos estar apuntando a tratar el almacenamiento indistintamente de la generación, y ubicarlo en las zonas donde es más eficiente para el sistema, que no necesariamente es acompañando una central de energías renovables variables, porque puede cumplir otros roles. Ese diseño es muy complicado, porque es reconocer que el almacenamiento tiene atributos de transmisión, y por lo tanto la ubicación donde lo pongamos va a ayudar ciertos corredores de transmisión. Es reconocer que el almacenamiento tiene atributos de generación, y por lo tanto que está metido en una mezcla de dos mercados, uno más regulado, el otro más en competencia, y eso me da la impresión de que no está resuelto en ninguna parte. Así que es tarea para el futuro. Yo pienso que lo que hemos hecho ahora, o lo que estamos tratando, lo que se está tratando de implementar con este proyecto de ley, es un avance, pero claramente es un avance para reconocer y corregir rápidamente todas las otras barreras que tiene el mercado. No sirve de nada hacer esto y esperar que pase el tiempo y no corregir todas estas otras barreras al almacenamiento. Entonces, para que esto funcione, se puede hacer esto de la licitación, ¿no? Eventualmente una perturbación, una distorsión del mercado en el corto plazo, sí, pero si va acompañado con las reformas en el mercado de energía, debería dar frutos a futuro. Si no se hace, entonces estoy más en la posición de que esto no serviría mucho, ¿cierto? Nos sirve en la medida que hagamos esto y después nos apresuremos en corregir todas estas otras distorsiones o barreras que comenté. Totalmente de acuerdo con Daniel, y me surge por lo tanto una pregunta para Javier, en la siguiente línea. Efectivamente uno puede mirar el almacenamiento como un elemento más del mercado, más parecido a la generación, y respecto del cual por lo tanto uno debería entender que si hace falta y es eficiente, entonces el mercado lo va a adoptar, lo va a adaptar y lo va a integrar.
En cambio, si uno lo mira, como nos plantea Daniel, con desafíos de localización, con desafíos de planificación, más parecido a la lógica de la transmisión, que no se nos ocurriría probablemente el decir algo así como, bueno, si hay o no transmisión será problema del mercado. Evidentemente los países, Chile entre ellos, pero los países cada vez más, y en el caso de Chile así ha sido, planifican la transmisión para que tenga sentido. En este sentido, le paso la palabra a Analía respecto de este trade-off, digamos, entre que esto responda a señales directas de mercado o que tenga un rol que es más planificado, más detallado, más complejo desde el punto de vista de para qué queremos almacenamiento en cada uno de los puntos en los cuales eventualmente queramos dimensionarlo o ubicarlo. Claro, ese es Rodrigo, le agrego servicios complementarios, porque el Bueno, almacenamiento muy buen también punto, puede sí. entregar otros servicios complementarios que hoy día no están bien remunerados. ¿Ah? Ese es otro problema adicional. Sí. Adelante, Oye, Analia. mira, sí, yo creo que esa es una discusión que se ha dado en varias ocasiones a propósito de la discusión de cómo se expande o cómo se planifica un sistema eléctrico que cumpla con los principios de seguridad, de eficiencia económica y hoy día incorporando además la variable climática, ¿no? O sea, la ambición climática es como la nave nodriza, ¿no? Que está ahí un poco en el contexto, ¿cierto?, paraguas de todo lo que estamos haciendo, por eso estamos haciendo eso también. Entonces, me gustaría también agregarle a ese trade-off de infraestructura versus servicio, mercado versus Estado. Hay otros trade-offs, fíjate, que están dentro de la concepción de por qué necesitamos almacenamiento, y no solamente por el tema de la utilidad o el servicio que le dan a las energías renovables variables, que lo escucho muy habitualmente en las discusiones. También efectivamente puede ser un activo para la demanda, ¿no? Y la otra alternativa es tratar de mover la demanda a, en el fondo, el momento donde en el día hay más generación renovable, limpia, económicamente barata, ¿no? Lo que pasa es que hoy día, y Javier ahí coincidirá conmigo, no hay incentivos para efectivamente que ocurra ese shifting de demanda hacia horas donde hay generación abundante, ¿cierto? Y barata. Yo soy amiga de la cifra y siempre me gusta poner el dato al relato porque creo que ahí también bajamos la pelota a la cancha. Efectivamente, hoy día el mercado, así cuando me pones la perspectiva del mercado, el mercado ha desarrollado hoy día lo que está operando, ¿no?, en términos de almacenamiento entre standalone y, y sistemas híbridos, son 180 megas, 65 más 114, 113 por ahí, pero en el fondo no hay más de 180 megas operando hoy día en el mercado. Ojo, versus, y eso también es importante y como economista lo digo siempre en términos relativos, respecto a 13,4 gigas de renovables no convencionales que están operando ya en la red de capacidad instalada. Luego, si vamos a las cifras de proyectos tanto standalone como híbridos, ¿no?, que están en construcción, ahí están los 600 megas, que además Javier los mencionó muy bien, pero que también los menciona Marco Mancilla, secretario ejecutivo de la CNE, como diciendo, miren, esto es lo que el mercado está desarrollando ahora. Son 600 megas los que están en construcción. Ahora, nos vamos a la lupa de los proyectos que están aprobados ambientalmente, y aquellos que están en calificación, y ahí tenemos cifras más interesantes, evidentemente. Tenemos cerca de 1,2 gigas de proyectos híbridos que están aprobados ya con calificación ambiental, 1.215, de los cuales hay 1.195 que son solar más almacenamiento, muy poco eólico, 20, hay que preguntarse por qué, ¿no? En términos de standalone, 118 megas, si no me equivoco ahí con la memoria. En calificación, ahí se multiplica por 4 esta cifra. En calificación hay como 600 y pico megas de standalone ya en calificación, y fíjate que hay 4.300 y tantos megas de proyectos híbridos con almacenamiento que están en calificación. Ese es el proceso, ¿no? Eso es lo que Daniel decía, este es el proceso de la transición, estamos en la transformación y eso es lo que está ocurriendo. Ahora, la gran pregunta, Rodrigo, es ¿qué tipo de financiamiento va a obtener estos proyectos que están
estas cifras, ¿no? Estas cifras que son igual cifras alegres, igual no puedo dejar de decir que en términos de cifra global, ¿no? De renovables no convencionales, hay 31 gigas de proyectos aprobados. O sea, eso es lo que está hoy día en el sistema, 31 gigas aprobados. En calificación hay como 8.000 megas. Pero, de nuevo, para hacer la comparación de lo que está pasando a nivel de almacenamiento y a nivel de lo que está ocurriendo, ¿cierto?, con renovables no convencionales. Entonces, la pregunta que quería hacer, y se la hago a todos porque realmente es una pregunta que yo tengo algunas respuestas, pero tampoco uno entiende, digamos, o puede entender lo que está pasando a nivel de agentes, ¿no?, que están buscando financiamiento. Entonces hay dos tipos de financiamiento, el corporativo y aquel que necesita un project finance. ¿Qué tipo de financiamiento tiene hoy día más probabilidad de ocurrir para movilizar estos proyectos y estas cifras que daba yo? Los 1.200 megas en proyectos híbridos con almacenamiento, los 4,3 gigas de proyectos híbridos también con almacenamiento en calificación. ¿Qué tipo de financiamiento es probable que obtengan? Hoy día, con los niveles de costos, ¿cierto?, de la inversión en almacenamiento, CAPEX y OPEX, y los retornos que hay hoy día por los distintos modelos y las eslabones faltantes, que lo mencionaba bien Daniel y Javier, ¿no? Reglamento de potencia, imposibilidades de ciertas participaciones, ¿cierto?, en algunos mercados. Cuando tú eres propietario de almacenamiento puro no puedes participar de la comercialización, por ejemplo. Eso es decreto 125. Bueno, tú empiezas a agregar eso, entonces el tipo de financiamiento que tú estás obteniendo hoy día para ese tipo de proyectos y con esa cantidad de megas que se está desarrollando, es más probable que esté en el ámbito del financiamiento corporativo y no en el project finance o en la banca, o las inversiones básicamente que se mueven a través de este tipo de procesos. Eso es básicamente también un problema de fondo que tenemos que conversar y entender por qué la banca, ¿no?, y yo creo que para nadie es sorpresa, la banca se resiste a financiar un negocio que esté solamente basado en shifting o en arbitraje, ¿no? En la medida que ese arbitraje vaya disminuyendo porque van entrando más unidades de almacenamiento y por lo tanto el incentivo de la diferencia internodales de precios va a ser cada vez menor, evidentemente que eso va a ir achicándose en la línea del tiempo, ¿cierto?, de los ingresos que corresponden a un propietario, un agente propietario de sistema de almacenamiento. Y eso no es atractivo para financiar mediante este esquema de Project Finance para las bancas. Entonces, eso es básicamente también una pregunta que está adosada a los trade-offs que tú hacías. Estado versus mercado. El mercado está proveyendo hoy día muchos megas, esas cifras que repetí, ¿no?, en proyectos aprobados o en calificación, pero no ha logrado movilizar el financiamiento que deben tener esos proyectos. ¿Por qué? Porque hay efectivamente eslabones perdidos. El más importante, lo repitió tanto Javier como Daniel, ¿no?, que es el eslabón perdido del reglamento de potencia, que hoy día vamos a conversar al final, ¿cierto?, de qué es lo que está pasando con ese reglamento, pero básicamente ahí hay un punto importantísimo, porque esa es la señal de largo plazo que va a permitir las inversiones, también de largo plazo, para mantener almacenamiento, ¿cierto?, en el sistema. Luego, otras modificaciones al DC 125, que en el fondo es el reglamento de coordinación, ¿cierto?, y operación, que va a establecer básicamente los métodos de operación para que los sistemas de almacenamiento tengan, ¿no?, una respuesta y se despeje la duda, de paso, de cómo se despacharán los sistemas de almacenamiento, ¿no? Hoy día, acuérdense que el proceso establece básicamente que la carga de un sistema de almacenamiento se realiza como un proceso iterativo, ¿no?, entre el CEN, el coordinador eléctrico, y el coordinado, ¿cierto?, que propone primero el coordinado y luego es ajustado y corregido por el CEN. Lo que se busca en la modificación del 125 es que básicamente este proceso esté solamente centrado en el coordinado, que haga una propuesta que defina ese modo de retiro, ¿no?, y principalmente en qué horarios va a retirar, ¿ya? Luego está el gran capítulo de cómo se reinyecta o inyecta esa energía al sistema eléctrico, que obviamente cuando son sistemas standalone, Daniel lo decía, van a estar determinados por un orden de mérito según los costos marginales que ese sistema haya tenido, ¿cierto?, y haya registrado en el momento de la carga. Pero ahí es donde están las diferencias de tratamiento con los sistemas híbridos, que aún queda por clarificar
cómo van a hacer la valorización de sus costos variables en el fondo de retiro para el momento de la inyección. Entonces, todas esas son las dudas que se están listando. Yo confío en el proceso, además, que está conduciendo el Ministerio de Energía y la Comisión, en tanto reglamento de potencia como decreto 125, que van a ir aclarando, porque estas dudas, además, no somos para nada la primera instancia en hacer el listado y la identificación de esos eslabones que faltan en el fondo por asegurar para poder cerrar la gran ecuación del financiamiento, Rodrigo, que yo creo que es el punto importante también por el tipo de agente que lo hace. Eso también quiero decirlo. Analía, un comentario a propósito de lo que tú señalas. Si tú concluyes que esto va a venir fundamentalmente con financiamiento corporativo, fenómeno que además está impulsado por algunas quiebras que han ocurrido en el sector por los problemas de vertimiento y de desacople, y empresas varias que están en riesgo, que esa es otra externalidad que no la hemos comentado, ¿no? Que genera una señal al mercado financiero mundial que está financiando estos proyectos de que hay temas, ¿no es cierto?, que aumentan los riesgos de project finance. Y por lo tanto reafirma tu visión, lo que está ocurriendo en el corto plazo, reafirma tu punto de vista. El problema de ello es que el financiamiento corporativo lo que va a llevar es a un aumento de la concentración, porque son aquellas empresas que tienen, digamos, una capacidad muy diversificada, flujos actuales muy importantes, las que pueden hacer financiamiento corporativo, y que no vas a descansar entonces solo en los ingresos del proyecto específico para poder respaldar la deuda. Y eso, en la discusión de planificación versus mercado, te mueve un poquito más en el sentido de la planificación. ¿Por qué? Porque genera mayor seguridad de ingresos y facilita los mecanismos de financiamiento para actores que no sean tan incumbentes grandes. Un comentario, no sé ¿qué opinas de lo que estoy mencionando? O sea, te tomo el punto, Eduardo, en el sentido de esto que se viene como... este es el elefante en la habitación, ¿no? ¿Cómo se dice? El elefante que nadie poco que quiere apuntar. Hay, aparte de los temas de transición energética y costo de cuenta eléctrica o el costo de la cuenta final, ¿no? Que son los dos temas por donde como que generalmente pasamos, también hoy día estamos volviendo a hablar de riesgos de reconcentración de mercado, lo que en el fondo un mercado con menor competencia ocurre, ¿cierto? ¿Qué le ocurre a un mercado con menor competencia y con menores actores? Cuando tú dices hay quiebra, yo soy más rigurosa, digo, bueno, hay empresas que han botado sus contratos porque no han sido capaces de suministrar sus compromisos asumidos en un momento, ¿cierto?, de licitaciones de clientes regulados en general, y que frente a la triada, vertimientos, costos marginales cero, alta exposición a costo marginal cero y desacople, han debido abandonar sus compromisos. Y eso es un ruido tremendo hoy día en el mercado y todos estamos súper conscientes, aquí somos todas personas que están hiperrelacionadas, veo varios nombres conectados, de personas que son consultores, de personas que están en el mundo público, en el coordinador eléctrico, o sea, para todos esto no es noticia, ¿no? Ahora, el punto y la discusión se tensa, evidentemente, cuando yo no acepto la discusión de es que tú, como empresa generadora, te instalaste en una zona donde iban a haber muchos proyectos y además hiciste pocos contratos, perdón, o sea, llegaron una cantidad de empresas importantes desde el 2015 en adelante a romper precisamente el paradigma de concentración de mercado que teníamos antes de la introducción de bloques horarios en las licitaciones. Y esos proyectos generalmente son proyectos de uninodo, unitecnológico y unicontrato. No le pidan más a las empresas que vinieron a hacer la primera, ¿cierto? La primera irrupción y el primer cambio estructural de propiedad en el mercado chileno. O sea, podían tener los contratos que tenían y podían estar en los puntos que podían. Versus, obviamente, una histórica
características, ¿cierto?, de estructura de propiedad de generación, en donde evidentemente había una cartera más diversificada, con plantas que hoy día todavía subsisten, ¿no? Y que permite entonces otro juego y otro balance de riesgo, pero eso es obvio, o sea, no nos están contando nada nuevo, ¿no? Ahora, el punto de tener riesgo de salir de mercado y sucesivas, que todavía no ha pasado, pero creo que ha pasado uno en el caso de María Elena, pero quiebras, ¿no? Eso va a seguir haciendo más ruido a la banca y evidentemente también va a generar una indicación de pérdida, una posible pérdida de competitividad, así lo voy a decir claramente, a propósito de las futuras licitaciones y los futuros contratos que hoy día se están ofreciendo ya en el mercado, a precios que no son los precios que estábamos viendo hace 2 o 3 años, ¿ya? Así que ahí está la incorporación del riesgo, básicamente, de lo que ha significado los últimos sucesos que tú bien mencionas, Eduardo. Una pregunta para todos, partiendo por Daniel. En el escenario en que no hay ley, ¿ah? El tema de potencia de suficiencia, que hoy día muchos de esos pagos van a motores diésel, etcétera. El avance de ese reglamento, ¿cómo lo ven ustedes y qué posibilidades tendría en el escenario en que no hay ley de facilitar, ¿no es cierto?, la inversión más de mercado, entendiendo que el pago de potencia de suficiencia y el arbitraje de energía, hay una relación entre ambos, porque si tú tienes libertad para hacer arbitraje, evidentemente no estás disponible para cuando necesariamente el coordinador te requiera para respaldar el sistema. Pero ¿cómo ven esa ecuación y el avance en ese tema? Daniel, Javier y finalmente Analía. Bueno, el mercado de potencia o el reglamento de potencia ya en la última iteración que hemos conocido, finalmente resultó en una tabla, ¿cierto? Una tabla de asignación de potencia a las unidades y el almacenamiento, entiendo yo que ya con 5 horas satura su pago por potencia y se remuneraría completamente. Desde el punto de vista del pago para el almacenamiento y cómo se le reconoce su potencia, a mí me parece que es razonable. El problema que observo es que seguimos teniendo un mercado de potencia que trata de igual forma a los generadores diésel, a las turbinas a gas, a las centrales renovables y al almacenamiento, solo desde el punto de vista del atributo de su contribución a la potencia de punta, ¿cierto? La potencia punta anual del año. Y uno puede estar de acuerdo con el argumento económico de eso, o sea, desde el punto de vista económico no hay nada malo en eso. El problema es que si uno ve la trayectoria del mercado con un reglamento de potencia de esas características, va a ocurrir con incluso más fuerza lo que ya hemos estado viendo, que es que es el diésel, hay un micrófono abierto, es el diésel el que complementa a las renovables en las horas de punta. Entonces terminamos generando más emisiones. Pienso yo que en este sentido, si esa es donde va a conducir el mercado, un reglamento de potencia de estas características, no puede ser agnóstico al tipo de generador que se está pagando, ¿ya? Porque finalmente alguien tiene que hacerse cargo de la variabilidad de las renovables. Si retiramos las centrales a carbón, eventualmente está en discusión, ¿cierto?, el rol del gas a futuro. Se está hablando de un combustible de transición, pero por cierto tiempo. Bueno, si se retira el gas, va a entrar almacenamiento, va a entrar diésel, porque es más barato que el almacenamiento en costo de inversión. Entonces, si no se corrige de alguna manera esto, vamos a terminar con un sistema con mucha renovable y con mucha presencia de generación diésel en las horas de punta, que de paso van a ayudar a levantar el precio algunas horas, con lo cual se va a pagar las inversiones de las renovables. Si seguimos así, pienso que vamos a llegar a eso, que no va a cumplir los objetivos. Entonces,
cuando uno proyecta un sistema de energía como el chileno en modelos de planificación de largo plazo y pone la restricción de que efectivamente quiere reducir las emisiones, quiere lograr carbono neutralidad año 2040, 2050, el escenario que uno ponga, con los costos de inversión actuales, las tecnologías disponibles actuales, lo que uno ve es siempre lo mismo. Hay renovables y almacenamiento. Y almacenamiento me refiero a pumped hydro o almacenamiento por batería o CSP, cualquiera, ¿cierto? No estoy apuntando a ninguno de ellos. Y también uno ve que la trayectoria que seguiría, si ese fuera el mercado al que llegáramos, ¿cierto? Que no creo que vamos a llegar a esa distribución de tecnologías con el mercado actual, pero si llegáramos a eso, tendríamos un mercado 100% administrado con la regulación que tenemos actual, ¿cierto? Porque el costo marginal sería básicamente cero a todas las horas. El pago de las unidades sería determinado por el pago por potencia. Las unidades contaminantes deberían ser sacadas del pago por potencia. Entonces terminaríamos pagando casi todo el mercado por un pago por potencia, que es un mercado administrado, ¿cierto? No un mercado competitivo. Entonces, más allá de ir al detalle de lo que dice el reglamento ahora o no, creo que el cambio que tenemos que hacer es tan grande que probablemente hay que redefinir tantas cosas que yo no me adentraría a decir falta esta cosita o esta otra cosa pequeña en el reglamento de potencia. El cambio actual me parece que va a funcionar por un tiempo, pero claramente es insuficiente para los objetivos de largo plazo. Bien. Javier. Respecto, a ver, yo creo que también es verdad que el instrumento del reglamento de potencia es fundamental, como también hay otros instrumentos que son fundamentales. Entonces uno puede hacer convivir una modificación del reglamento de potencia con, por ejemplo, licitaciones por servicios de almacenamiento, pero yo creo que eso es insuficiente. Además de la modificación del reglamento de potencia, hace falta que empecemos a avanzar en un mercado o una solución, por ejemplo, a servicio complementario, y ese tipo de cosas requiere, por ejemplo, un mercado de IAG. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas va a ser parte de también el marco regulatorio necesario para que se hagan las inversiones que son necesarias a tiempo, que se internalice justamente ese incentivo y haya con qué monetizarlo. En el reglamento de potencia yo voy a hacer una crítica al respecto bastante dura. Es lamentable que 3 años de discusión regulatoria con estudios que se presentaron de prácticamente todos los académicos del sector hayamos terminado, como dijo Daniel, en una modificación de una tablita, ¿sí? al reglamento vigente. Y esto se debe principalmente a que se ha querido patear para adelante una modificación que le cambia la manera de remunerarle a ciertos generadores. Entonces no puede ser que cuando tocamos los ingresos de ciertas generadoras no se puedan hacer modificaciones que son sumamente urgentes para el sector. Y nuevamente se le traspasan los costos a los clientes, porque se intenta a través de otro tipo de modificaciones regulatorias solucionarle el problema a cierto segmento de la generación con cargo a los clientes. Y es lo que está pasando con el reglamento de potencia. Como bien decía Analía, no existe ninguna señal, se eliminó del borrador que había del reglamento de potencia, el única señal que había para que la demanda se moviera de acuerdo a lo que realmente es la necesidad de suficiencia del sistema. Seguimos con un reglamento del 2000, de mediados de los 2000, pensado para una demanda que no reacciona, cuando sabemos que en muchas circunstancias es sumamente más eficiente que haya gestión de demanda en vez de financiar almacenamiento. Entonces, seamos serios respecto de esto. O sea, resulta que no modificamos el reglamento de potencia. Hacemos una tablita para que dure por 10 años una cierta remuneración a cierto tipo de almacenamiento. Y al mismo tiempo queremos hacer una licitación de infraestructura con cargo a la demanda. No, la verdad que eso para mí no conversa de ninguna manera. Que dure 15 Sí años. conversa un reglamento de potencia alineado, pensado, obviamente para que dé las señales, una licitación de almacenamiento que efectivamente dé las señales correctas y avanzar en un mercado que internalice todos estos problemas que estamos teniendo como provisión de servicios complementarios y demás. Yo creo que esa es la discusión que falta, no es solamente el reglamento de potencia, ¿sí? Y por eso yo creo que la crítica
para nosotros es sumamente dura, porque nosotros teníamos muchas ilusiones respecto a una modernización del mercado de potencia y que finalmente va a terminar en nada. Yo tomo las palabras de Javier en el sentido de hacer también la retrospectiva, ¿no? La historia de cómo se planteó la discusión de la modificación del reglamento de potencia y del DS-62 pasar al DS-3, ¿no? A propósito también de una posición presentada por ACER ante la Contraloría General de la República que apoyaba básicamente la constatación o la declaración de un cambio ilegal a propósito de que la nueva metodología, ¿cierto? Esto que se conoció como la metodología del ILCC, que básicamente reconocía la medición de la suficiencia no en el momento de la demanda máxima, sino en el momento de la mayor probabilidad de pérdida de carga, ¿no? Eso todos lo conocimos y básicamente nuestra crítica, ¿no? Era que teníamos una gran, una señal muy contradictoria con el deseo, ¿cierto?, o la declaración, tanto política como nacional e internacional, de querer avanzar en energías renovables y darle una señal de inversión a aquellas energías renovables que se quieren desplegar en el sistema eléctrico, ¿no? Entonces, este reglamento con este cambio castigaba tremendamente a la solar, por razones obvias, ¿no? En el momento que se produce la mayor probabilidad, la mayor probabilidad de pérdida de carga es en el momento donde la solar sale, por lo tanto, la solar no podía ser remunerada bajo esa metodología, la eólica en menor medida, pero evidentemente eso no estaba en coherencia con las señales de largo plazo para inversión que queríamos dar. Hicimos estudios, nosotros hicimos números, y terminábamos en una situación absurda en donde los pagos a combustibles fósiles aumentaban a propósito de la suficiencia que se le reconocía en ese momento de la mayor probabilidad de pérdida de carga. Luego vino el proceso de la discusión de los transitorios, ¿se acuerdan todos? Este grandfathering en el fondo, que era seguir pagando el pago de potencia según el DS-62 para la tecnología solar durante un periodo suficiente para poder financiar inversiones que ya habían sido desarrolladas, en el contexto además de certeza jurídica que siempre pedimos a propósito de mantener, ¿cierto?, una señal de inversión estable en el tiempo. Luego este desistimiento del Ministerio de Energía para seguir desarrollando este reglamento nos tomó un poco de sorpresa, y volver en el fondo a tener una discusión sobre el DS-62 y las reformas, que lo único que pretenden aquí, hay varias cosas, yo no lo voy a simplificar, de hecho puedo leerles ahí porque me pasaron en estudio el punteo de lo que el reglamento incluye, ¿no? Pero básicamente lo que se pretende es adaptar el reglamento para incorporar un pago de suficiencia a los sistemas de almacenamiento, ya sean standalone o híbridos, ¿no? Y es tremendamente también curioso, ¿no? La gran pregunta es cómo vamos a hacer para que, manteniendo la torta, ¿cierto?, y no aumentarla, tener en el fondo este reconocimiento de almacenamiento, de suficiencia para el almacenamiento. Lo esencial, no se modifican las otras metodologías, cada tecnología con su propia metodología, pero un avance ir a una sola metodología para todas las fuentes, ¿no? Ahora volvimos a cada metodología para cada tecnología, parece trabalengua. Entonces básicamente volvemos al punto de las 52 demandas máximas del año, que se valorizan un precio de potencia, de una central en el fondo, la unidad de punta, ¿cierto?, de gas de 70 megas. Y esa es la bolsa plata que se debe repartir. Y evidentemente eso de acuerdo a la potencia y suficiencia de cada central. Entonces, como en el fondo se le agrega una nueva tecnología, hay algunos sistemas de almacenamiento que ya en el fondo se les ha reconocido su potencia y suficiencia, pero con un método bastante ad hoc que ha creado el coordinador, o que ha el esfuerzo, ¿cierto?, puesto en el coordinador eléctrico, a falta de una regulación general. Entonces ahí también hay un punto de cómo hacemos ese consenso en el fondo de que esto hay que hacerlo rápido, ¿ya? Vamos a tener o vamos a perpetuar el modelo, ¿cierto?, de un pago estable, que puede tener ventaja, pero producto de un método determinístico, ¿no? O sea, de acuerdo a parámetros de una central,
a parámetros de la demanda, pero sin considerar como métodos estocásticos o probabilísticos de fallas o eventos que son propios de la operación del sistema. Y eso yo creo que es una inflexibilidad que se le agrega en el fondo a ese momento del reconocimiento de la suficiencia. Hay algunos puntos que, además de los que ya mencioné, que es el punto central, ¿cierto?, de reconocimiento de almacenamiento. Fíjate que creo que hay 2 o 3 puntos que son importantes en este reglamento: la incorporación de auditoría para verificar disponibilidad de combustible, ¿cierto?, de unidades térmicas, y la disponibilidad efectiva de estas instalaciones para efecto de los cálculos de indisponibilidad forzosa. O sea, yo creo que el cálculo del IFOR hoy día es tremendamente sensible, ¿no? Y tiene que estar muy claramente determinado para no tener entonces crisis, ¿cierto?, de credibilidad y de realmente de veracidad respecto de la disponibilidad de combustible. También hay algunas cosas que son importantes para, en el fondo, el aporte de reconocimientos de suficiencia de los PMGD y PMG cuando operan como coordinados, pero, por otro lado, la falta, ¿cierto?, el castigo del no reconocimiento de suficiencia cuando son PMGD o PMG de autodespacho. Entonces, alguien preguntaba ahí en el chat, me dediqué a mirar mientras estaban las otras intervenciones, ¿qué pasa con el almacenamiento a nivel de generación distribuida? Otro gran capítulo, deuda, ¿no?, déficit de regulación o de reforma de regulación, que podríamos hacer, o sea, otro seminario, Eduardo y Rodrigo, a propósito de ese otro eslabón, ¿cierto?, que no está cerrando la cadena de los segmentos en transición energética. Todas las señales que tengan que ver con incorporación de infraestructura para la transición energética a nivel de distribución, hoy día es una discusión ausente, ¿no? Y por lo tanto, también entender que el reglamento de potencia puede hacer algunas cosas, pero no las puede hacer todas, ¿no? O sea, tampoco es menester de ese reglamento introducir este tipo de otras mejoras, ¿no? Porque eso más bien corresponde a la reforma de la distribución. Yo también, así como Javier dice, tuvimos 3 años discutiendo una reforma del reglamento de potencia, estuvimos 1 año y medio o 2 casi discutiendo una reforma de comercialización a nivel de distribución. La reforma quedó durmiendo en el Congreso y no se ha retomado, a propósito también de las otras presiones y las otras necesidades que empiezan a surgir a propósito de la mayor inestabilidad o la falta de sostenibilidad financiera que afecta hoy día a las renovables. No puedo dejar de mencionar que el capítulo de vulnerabilidad financiera de empresas renovables no convencionales se da también en un contexto de inflexibilidades del parque térmico, que hoy día evidentemente pone todos los focos de atención. Hay algunas cosas que están en el proyecto de ley que contribuyen en el fondo a tratar de mejorar, ¿cierto?, las inflexibilidades, pero también es otro capítulo que en sí mismo debería ser tratado como los incentivos, ¿cierto?, y las remuneraciones a la flexibilidad que pueden otorgar ciertas unidades que hoy día, al no tener esas remuneraciones o esos incentivos, son completamente inflexibles. Y eso es un estudio tanto del punto de vista de consumidores como del punto de vista renovable. Creo que es un punto en la agenda que nos une a propósito de entender el capítulo de tratamiento de mínimos técnicos, no solamente en términos de volumen, sino también en términos de precio, de marcada de precio. Así que es una discusión que seguramente va a proseguir en los próximos meses. Oye, antes de devolver la palabra para el cierre de nuestro panelista, yo quiero agradecerles porque me tengo que despedir de ustedes. Tengo que meterme ahora a una reunión. De hecho, como pueden ver en mi fondo, estoy arrinconado aquí y me están esperando. Así que antes que todo les quiero agradecer enormemente. Y si hay algo que ha quedado claro de este seminario, es que llevamos casi 1 hora y media y todavía estábamos calentando motores. Se estaba recién empezando a poner entretenido. Así Exacto. que bueno, yo quiero dejar a Eduardo a cargo. Les pido disculpas por retirarme y ojalá termine tan entretenido como iba hasta este momento. Es el peor momento en que me puedo ir. No, está bien. Compromisos son compromisos. Eduardo está silenciado, creo.
Sí, tampoco queremos alargarnos mucho más, pero yo quería traerles un tema que he estado involucrado varios años y que es bien irracional. Uno puede pensar el sector en el tema de almacenamiento más allá del tema eléctrico y puede pensar en el sector de energía. Y entonces tenemos que antes del 2030, 31, 32 no vamos a tener una nueva línea de transmisión de corriente continua y vamos a tener vertimientos y costos marginales cero por muchos años probablemente, quizás va a ir disminuyendo a la medida que haya almacenamiento, baterías u otros, pero hay otras formas de almacenamiento para usos distintos como combustibles limpios, que es el tema del hidrógeno o el hidrógeno verde. Y los costos sistémicos, por todos los temas que ustedes han conversado, y seguir cargándole a la demanda, lo cual sigue aumentando los costos sistémicos, y las proyecciones a futuro de los costos sistémicos son más altas, significan que los proyectos, por ejemplo, de exportación de hidrógeno verde, si quieren estar conectados a la red, tienen que pagar 15, 20 dólares por megawatt hora simplemente por el hecho de estar conectados, aunque tengan que usar solo 30 kilómetros de la red de transmisión. Yo entiendo que perdimos la señal de localización en el año 2016, cuando se hizo el estampillado de la transmisión, y quizá lo que estaba en la mente era, mira, queremos incentivar que lo solar se traiga al centro del país y generar los incentivos, y este tema no estuvo arriba de la mesa. Y hoy día la única opción viable es off-grid, pero resulta que off-grid implica factores de planta tremendamente bajos y nos lleva a sobredimensionar las inversiones. Entonces, ¿cómo podemos, se les ocurre algo que hacer o simplemente vamos a perder nuestra ventaja? Este tema lo están sufriendo otros países también y nos vamos a tener que quedar con la imposibilidad de usar el hidrógeno para aprovechar estos costos marginales muy bajos que vienen de la red. Esa pregunta cortita, partiendo por Daniel. Sí, no es tan cortita la pregunta, escucha, podrá ser cortita, pero ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Sí, digo que la pregunta podrá ser cortita, pero la respuesta da para otro seminario. Bueno, de mi punto de vista, estos desacoples que estamos viendo en el corto plazo y que se van a prolongar por algunos años más son eventualmente algo que no queremos repetir, son una especie de anomalía, ¿cierto?, que debería evitarse en el futuro con puesta en servicio de almacenamiento, puesta en servicio de líneas con mayor agilidad. Entonces, como oportunidad de corto plazo, dado los tiempos de desarrollo de proyectos de hidrógeno verde y el hecho de que todavía es una tecnología que podrá estar en etapa comercial, pero todavía tiene una curva de desarrollo importante que recorrer en Chile, me da la impresión de que no veo una oportunidad de decir, actuemos rápido para capturar estos precios de corto plazo, porque va a ser por un periodo corto y eventualmente lo que queremos es solucionar esto, ¿cierto?, que no se repita en esta anomalía. Entonces, me parece que proyectos de ese nivel que van a durar 20, 30 años tienen que apuntar al costo marginal de largo plazo, digamos, que pensando en el desarrollo eficiente del sistema. Del punto de vista de me cuesta ver que el almacenamiento juegue un rol, al menos en los análisis que hemos desarrollado hasta ahora, un rol en el sector eléctrico en sí, como proveedor de servicios para el sector eléctrico. Puede ser un complemento a su remuneración, entre otras actividades que realiza, exportación de hidrógeno, ¿cierto? Podrían darse oportunidades en el corto plazo donde eventualmente pueden realizar almacenamiento. Pero no lo tengo claro. Lo que sí tengo relativamente claro es que hay un problema de almacenamiento estacional que tenemos que resolver en algún momento y no tenemos las tecnologías claras que nos van a ayudar para eso. Tenemos almacenamiento de corto plazo, eventualmente semanal y diario, pueden ser las baterías, CSP, pero ¿qué vamos a hacer con variaciones significativas estacionales? Eventualmente el hidrógeno verde puede jugar un rol, pero
pero al menos no tengo mucha claridad de cómo y si los números están dando hasta ahora. Ok. Gracias, Daniel. ¿Algún otro comentario sobre este tema? En todo caso, no es muy corto plazo, ¿ah? De aquí al 2030-32 vamos a tener recién una nueva línea de transmisión y no sé si el almacenamiento de baterías va a resolver todos los temas de exceso de oferta con los nuevos proyectos que mencionaba Analía, que están en construcción y que van a entrar en el norte. Sí, es un temazo. ¿Ah? Oye, Pero ¿qué dice Analía? yo tengo comentarios sobre el capítulo H2 Verde y en general oportunidades de desarrollo a partir de cualquier industria que requiera a las renovables, ¿cierto?, como base o como condición basal para su desarrollo. Minería verde, desalación, ¿no? O sea, hay otras industrias también, no solamente enfoquémonos en el tema del abastecimiento eléctrico. Bueno, primer comentario más político, pero siempre lo digo, sin renovables competitivas no hay ninguna de esas otras industrias posibles de ser desarrollada. Es así de claro, parece de perogrullo mencionarlo, pero lo tengo que decir porque pareciera ser que en la discusión habitual, sobre todo la del H2 verde, la condición basal de renovables competitivas es una condición dada. Es como que fuera un input del modelo, ¿cierto?, del modelo financiero. No lo es, ¿no? Entonces, en la medida que no abordemos la competitividad, además, para quienes consumen energía eléctrica, los otros desarrollos tampoco van a ser posibles. Entonces yo ahí coincido con Acenor, que nosotros, el punto, Javier tiene una frase que siempre la dice, me encanta, dice, la energía eléctrica no es un fin en sí mismo, es un medio para abastecer el suministro de consumidores que tenemos que ser competitivos en nuestras industrias y en los desarrollos que se acoplen, en el fondo, a estos nuevos conceptos de lo verde, ¿no? Entonces, hoy día tenemos una situación, costo sistémico, Javier me corregirá, los monitorea él mucho mejor, ¿cierto?, que yo, pero sí, seguramente entre 15 y 18 dólares hoy día, ¿no? Como para empezar a hablar, como dice Javier, ¿no? Por otro lado, tenemos evidentemente... Subiendo, ¿ah? Y subiendo. Subiendo, Sí. algunas veces ha bajado, los últimos 4 meses ha bajado, Sí, pero ha sido la tónica. Veamos un poco lo que ha ocurrido. Yo me voy a referir al capítulo de precios de contratos regulados, básicamente. También me puedo referir al PMM, al precio de mercado, medio de mercado. Y ahí hay que hacer algunas consideraciones de tipo de cambio y también para deflactar en el fondo los precios que hoy día los tiene publicados la CNE, energía abierta, etcétera. Pero básicamente, ¿qué es lo que vemos? En 10 años tenemos un segmento de generación que cuando empiecen las renovables a ofrecer energía en sus bloques horarios, o a propósito de este nuevo formato de licitación, logran bajar, Eduardo, en 10 años, casi 100 dólares de promedio de precio de adjudicación. O sea, ese es un hecho, ¿no? Y hay 100 dólares, que el precio del 2013 era 131 dólares el promedio, al año 2022 fue 37 dólares, bueno, son casi 100 dólares, ¿no? Y eso es a propósito de cómo han ido las renovables siendo cada vez más competitivas. Pero hoy día vemos con preocupación como algunos riesgos, que son la triada vertimientos, desacople, costos marginales cero o alta exposición a costos marginales cero, va a tener un efecto, evidentemente, en la evaluación de riesgos que se pongan en esas ofertas en la licitación de este año, ¿no? 5.400 y pico gigawatt hora que se licitan no van a tener los mismos precios competitivos que antes. Eso que tiene un espejo y va a ser probablemente se va a reflejar en el mercado de los contratos libres, va a tener consecuencias evidentemente en la competitividad, ¿cierto?, de este costo de energía que necesitamos para estas industrias con apellido verde. Entonces vamos de nuevo a los cálculos, 18 o 15 dólares de costo sistémico, un nivel de precios que no van a ser los 25, 28, 30 dólares más récord bajo, ¿cierto?, de las últimas 2 licitaciones. Ahí no sé cómo vamos a hacerlo para los 25 dólares 25 dólares por megawatt hora que requiere el hidrógeno verde para ser competitivo y llegar a ese dólar por kilogramo de hidrógeno verde. No lo veo. Y no lo veo, entonces por eso y por favor,
Esto lo explico siempre porque pareciera ser de que a mí no me gusta el hidrógeno verde, no me gusta la agenda del hidrógeno verde. No, yo creo que hay que poner la carreta detrás de los bueyes, ¿ya? Y, o en lenguaje así como más, incluso feminista, ¿no? Ser capaz de mascar, mascar chicle y andar a la vez, ¿no? Que es una broma que siempre hacemos las mujeres, ¿no? Respecto a ustedes. Pero eso, que en el fondo hoy día cuando hablamos de política, o sea, veamos la agenda de déficits, ¿no? De regulaciones que tenemos, es muy difícil entender cómo estamos dándole un espacio tan tremendamente importante, ¿cierto?, en la agenda regulatoria y política, cuando evidentemente hay pendientes todavía que son graves y que no van, si no se solucionan, evidentemente no van a colaborar con la competitividad de la industria verde, entre comillas, sea hidrógeno, minería, desalación, etc. Entonces, por eso es nuestro foco en este corto plazo. No es que a nosotros nos guste como hacer hablar de la coyuntura, porque hoy día está como, oye, ustedes se dedican a la coyuntura, no se dedican a los temas de largo plazo. O sea, evidente que nos tenemos que dedicar a la coyuntura si hay un número de empresas importante, el tema de, ¿cierto?, la dimensión de competencia y la dimensión de competitividad de precios, que hoy día va a formar parte, evidentemente, de esa industria que queremos formar y que es la industria, ¿cierto?, de los 50 próximos años, ¿no? Y para lograr metas de carbono neutralidad en distintas industrias más allá de la eléctrica. Así que esa sería mi visión. Sí, a mí me Analía, gustaría solamente Analía, complementar. un minuto nada más, un segundo. Este tema de mascar chicle y caminar al mismo tiempo, como diga, es donde fallamos como país. Estamos atrasados 5, 6 años en muchas regulaciones que ustedes han comentado acá, con impactos sistémicos enormes y también en señales, en externalidades negativas en términos de financiamiento. Y eso nos está pasando la cuenta. ¿Ah? Y por eso que la agenda regulatoria, con la penetración de energías renovables, con los costos que tú has señalado, pero con la variabilidad, debió haber sido una agenda hiperprioritaria desde hace varios años. Y quizás tú tengas razón, el hidrógeno verde nos obnubiló y perdimos de vista lo que era fundamental, que tenía que pasar en nuestro país para seguir siendo el líder mundial que fuimos. Yo estoy contigo en eso. Javier. Sí, yo comparto completamente en que es necesario tener costos competitivos de electricidad renovable, si no, no hay ninguno de estos procesos de transición energética ni objetivos que nos hemos planteado que los podamos alcanzar de manera exitosa. No hay manera. Y por eso cuando hablamos de que hace falta más inversión en transmisión o en distribución, y lo sabemos por riesgo de cambio climático, resiliencia, estándar, calidad de servicio, de pronto empezamos a decir, no, pero que no salga tan caro porque en realidad no nos estamos haciendo cargo de otras ineficiencias en la cadena de producción del sector eléctrico. Y eso porque en algún momento creímos, y esto voy a robar una frase argentina, que estábamos condenados al éxito. ¿Por qué razón? Porque habíamos alcanzado precios récord de energía y no nos fijamos en el costo de suministro final. Entonces, de pronto aparecieron los cargos sistémicos. De pronto aparecen estos riesgos que naturalmente de la operación del mercado están generando mayores riesgos al negocio de generación y que se van a ver reflejados en algún momento en precios de contrato. Entonces, ¿cómo efectivamente, si empezamos a hablar solamente de hidrógeno verde, como bien decía Analía, dando por sentado que el costo de la electricidad renovable va a ser barato, evidentemente no nos estamos haciendo cargo de todo eso que es anterior. Y por eso, volviendo al leitmotiv un poco de la charla del almacenamiento, uno puede estar de acuerdo con un sistema de licitaciones de batería, pero ¿cómo hacemos una buena asignación de esos costos, un buen marco de aplicación? No necesariamente a la rápida y porque realmente necesitemos rápido almacenamiento, porque si no podemos terminar con un costo por 15 años de infraestructura significativo a pagar a futuro y que después estemos lamentando. Entonces, pensemos bien, porque efectivamente aquí es necesario un marco de diseño
no solamente planificación, esto es planificación más incentivos, ¿sí? No va a ser solamente incentivos, no va a ser solamente planificación. Es un buen marco de planificación e incentivos del sector, poniendo como uno de los ejes de que efectivamente el costo de suministro es fundamental, porque no nos hagamos tampoco los inocentes de que pensar de que esto no tiene impacto político. Hemos tenido congelamiento de tarifas por 3 años. ¿Sí? Recién ahora estamos parcialmente empezando a descongelar y todavía con impactos gigantescos de ese congelamiento sobre las mismas empresas renovables que tienen hoy problemas. ¿Sí? Entonces, decir de que, bueno, no, es que hay que acelerar esto y finalmente la eficiencia iremos a verla después, la verdad que no es realista. ¿Sí? Tenemos que ponerlo sobre la mesa, ver cómo lo hacemos lo más costo eficiente posible, porque evidentemente no vamos a alcanzar el óptimo, pero efectivamente buscar las maneras más costo eficientes posibles y que esto no siga siendo que cada vez que hay una iniciativa del Ejecutivo o del regulador en materia de energía, es otra piedra más en la mochila del cliente. Bueno, muchas gracias. Tenemos que ir terminando. Yo quisiera ver si hay un denominador común de lo que han planteado ustedes. No es fácil, pero yo sí concluiría que hay un cierto acuerdo de que dejar todo exclusivamente al mercado, como funciona hoy día la generación eléctrica, tiene riesgos que no son menores, sobre todo porque todavía hay además pendientes ciertas regulaciones que son por la vía administrativa, ni siquiera son leyes, que no dan las señales adecuadas. Pareciera haber acuerdo también de que remunerar exactamente como se remunera la transmisión eléctrica hoy día pareciera no ser la mejor alternativa. Habría acuerdo por licitar, sí, se puede licitar, pero hay que generar incentivos. Y por lo tanto, a lo mejor hay que pensar en un esquema como híbrido en que habrá algún financiamiento basal que disminuye el riesgo de estas inversiones, pero el arbitraje de energía tiene que cumplir un rol importante en los ingresos y en los resultados de la operación. Eso no está hoy día planteado así, pero bueno, acá no ha habido una respuesta única de cómo hacerlo. Lo que queda claro es que el mercado por sí solo no va a tomar en cuenta todos los servicios que uno espera, ¿no es cierto?, del almacenamiento, y por lo tanto se justifica algún nivel de planificación, pero también dejar algunos riesgos y algunos incentivos que estén dando señales de mercado. Lo que hicimos en transmisión de eliminar completamente las señales de localización es un tema que también nos está pasando la cuenta, porque en parte de los problemas que se generan con este tema del vertimiento, el exceso de inversión en ciertos lugares, tuvo que ver con esto de que da lo mismo donde yo me localice, porque está estampillado el costo de toda la transmisión. Pero bueno, este tema va a seguir para largo. Yo les agradezco a la audiencia, le agradezco a los panelistas, y vamos a tener otras ocasiones para seguir conversando. Era idea de que pudiéramos recibir preguntas, pero nos alargamos mucho y quedará para otra vez. Así que muchas gracias y buenas noches.